nunca es tarde como para empezar de nuevo, ¿no? Pero es importante tener bien claro qué quieres hacer y el por qué. No nada más porque sí o mi propósito es ganar dinero. Bueno, ¿por qué? Ok, estás donde quieres estar y si no, pues ¿qué vas a hacer para entrar? Porque eventualmente esos 5 o 7 roles que pones ahí se van traduciendo en esos componentes que conectan con ese propósito, porque quien define que son importantes es uno. No hay propósito chico. Bienvenidos a Grow Together, este espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Bienvenidos a nuestra 10ª temporada, temporada de tercer aniversario. Comenzamos. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a Grow Together, este espacio que hemos creado para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Hoy en nuestro episodio número 123, ¿no, Héctor? Así es, Juan, así es, episodio número 123 y fíjate que muy contentos porque el día de hoy tenemos a un extraordinario invitado que ahorita nos vas a presentar, Gerardo Macías. La verdad es que ya hemos tenido oportunidad de trabajar muy de cerca con él, un líder que busca conectar el quehacer de los recursos humanos en diferentes dimensiones y unir los talentos para poder encontrar diferentes conectores que nos permitan desarrollar, pues obviamente a la gente y a la sociedad, ¿no? Ya ahorita nos lo vas a presentar con un poco más de detalle, pero es una persona a la que tanto Juan como yo admiramos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bien importante que es el tema del propósito. ¿Por qué estás aquí o para qué estás aquí? Entonces, bienvenido Gerardo y un placer tenerte en Grow Together en este episodio 123. Hombre, pues muchas gracias de verdad, Héctor y Juan, por invitarme. La verdad me siento halagado de poder compartir y sobre todo de aprender de ustedes. Espectacular, espectacular. Bienvenido, bienvenido Jerry. Juan, ¿por qué no nos presentas para quien no conoce a Gerardo? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues Gerardo, además de ser un amigo, él es socio de DHR Global. Es una firma de reclutamiento directivo y con consultoría de liderazgo. Eh, y pues además, perdón, y además dentro de los grupos de práctica de miembros del Consejo de Consumo, ONGs, Educación y Deportes, Capital Privado, desde su oficina metropolitana de Monterrey, tiene más de 20 años de experiencia en la industria y pues se enfoca en esto que ya dijimos, ¿no? En reclutamiento directivo y consultoría de liderazgo. Además, anteriormente, Gerardo fue managing partner de una firma de búsqueda de headhunting en oficinas de México y Houston y es miembro del Consejo de Culture Encounters de una ONG de Virginia, Estados Unidos, miembro del Consejo Consultivo de exalumnos, embajador de marca de Polymath, Organizational Design and Transformation y miembro activo de Canadian Chamber of Commerce en Monterrey y la American Chamber of Commerce en México. Entonces, pues bienvenido, Gerardo. Un poco del currículum o de la presentación de Gerardo, porque la verdad, pues es muy amplia, ¿no? Bienvenido por acá con nosotros nuevamente. Gracias de nuevo. ¿Por qué no empezamos a preguntarle, Héctor? ¿Por qué no empezamos con Gerardo a preguntarle, pues, qué onda, de qué se trata esto de ¿Qué onda, propósito? no? Sí, fíjate, me gusta mucho el tema, Jerry, porque eventualmente el tema de propósito creo que se escucha en diferentes dimensiones de la realidad de los seres humanos. Lo escuchamos de pronto a nivel profesional, a nivel empresarial, por ejemplo, se habla de propósito de organizaciones, se habla de propósito de personas, inclusive hasta agrupaciones político-religiosas hablan también de propósito y por todos lados se habla de propósito, pero para fines prácticos sí me gustaría pues que nos compartieras desde tu punto de vista cómo defines el propósito. Ya, pues sí, gracias. Creo que gracias a todo lo que nos ha sucedido en estos últimos años, como que la gente empezó a ver hacia adentro otra vez. Y fue cuando regresó el tema del propósito, porque no es algo nuevo, es algo que siempre ha existido, obviamente. O sea, cuando el ser humano empezó con conciencia de sí mismo, dijo, bueno, ¿para qué estoy aquí? O quién soy, ¿no? ¿A dónde voy? ¿Para quién hago esto? ¿No? Entonces, finalmente el propósito, aunque suene muy trillado,
por lo mismo que ahora todo el mundo lo utiliza, pero muchas veces creo que no es la manera correcta. En mi opinión es finalmente cuando tú interiorizas y te conoces y te aceptas, es descubrir el día de hoy, pues para qué y para quién hacer las cosas, ¿no? Ahí está la clave pues de descubrir tu propósito, aunque ya lo estés haciendo, a veces igual y no estás consciente de ello, y de seguirlo construyendo y que evolucione, ¿no? El propósito en términos prácticos, de acuerdo a una corriente ideológica japonesa del Ikigai, es muy simple. O sea, definir qué te gusta hacer, de eso en qué eres bueno, de eso qué te puede generar un sustento, y por último, la cuarta, cómo puedes contribuir con eso que haces a tu entorno o a tu comunidad inmediata. Me gusta mucho cómo lo pones, Jerry, sobre la mesa, porque esta parte como que parte del autoconocimiento, a mí me habla, o como yo lo escucho de este lado, es como hasta una pausa que haces, ¿no? Lo he expresado en algún otro foro que de pronto sales a la vida y como que agarras un tren que va en piloto automático prácticamente desde el momento en el que empieza a caminar, ¿no? O sea, caminas y empiezas a explorar y después, o al mismo tiempo empiezas a hablar y después viene el colegio y ahí viene un caminito, kinder, primaria, secundaria, y quien continúa preparatoria, universidad, y ya que sales de la universidad, después titúlate el trabajo y después te empareja y cásate y después los hijos, y agarras un camino y una avenida que de pronto, si lo vives desde el piloto automático, no sé, seguramente más adelante hablaremos de este rollo del vacío existencial y de estas cosas que pasan en automático y que de pronto la gente pues cae en situaciones pues de depresión, de ansiedad, porque precisamente no conectan con esto que tú nos dices, ¿no? Y cuando en esa dimensión ya empezamos a explorar este modelo que nos comentas, pues entonces hace sentido que empieces a conectar justamente con esto, ¿no? La pasión, creo que decías algo de misión, y temas relacionados con vocación, etcétera, porque cuando ya te lo cuestionas, entonces eventualmente las preguntas que detonan esos componentes, pues son las que te van ayudando a definir como para dónde vas. Y sí me habla de una pausa, o sea, yo sí percibo un momento en el que tengas que hacer cierto nivel de pausa para decir, ¿y dónde estoy parado con respecto a estos componentes? Ándale. Sí, por eso es tan importante, concuerdo contigo, pues de vez en cuando hacer una pausa, incluso durante el día, ¿no? Decir, a ver, me voy a tomar 15 minutos para analizar qué he logrado el día de hoy, qué quiero lograr con el resto del día, dónde estoy, etcétera. O sea, y sí, esa costumbre de irte conociendo, ¿no? Muchas veces por lo mismo, por la vorágine del trabajo, de la familia, no nos detenemos también a ver, pues, qué quiero yo o qué necesito. Entonces, sí, o sea, un tema súper interesante que podemos platicar horas y horas y que yo he estado investigando mucho también desde la pandemia, porque es cuando surgió también un espacio que teníamos Gaby Picot, que ustedes conocen, y yo, que se llamaba ¿Cómo construyo mi propósito? Todos los sábados por Clubhouse, cuando todavía estaba también de moda. Y ahí es cuando empezamos a aprender del tema, ¿no? Y sobre todo de la audiencia. O sea, ahí luego también se empieza a enriquecer mucho cuando, por ejemplo, te escucho a ti, Héctor, a ti, Juan, acerca, pues, de qué opinan acerca del propósito. Entonces ahí también se complementa un poco, pues, tu visión, ¿no? De cómo definir las cosas y hacia dónde vas. Sí, completamente. Y mira, por acá, una usuario que casi siempre nos acompaña, nos manda un comentario, se me hace muy interesante. Hola, Caro, dice, en lugar de vivir en automático, vive en estándar, siempre como revolucionas la máquina, ¿no? O sea, haciendo un poco alusión a los vehículos, ¿no? Y sí, completamente. Gracias, Caro.
Así es. ¿Qué opinas, Juan? Fíjate que, digo, lo que están diciendo, pues tiene que ver con, lo hemos hablado en varios episodios, esto de dejar de vivir en automático y, como ya lo dijo Caro, empezar a vivir en el estándar para sentir los cambios, para realmente, creo que me llamó mucho la atención de algo que decía Gerardo ahorita, es detenernos a ver qué quiero y qué necesito, y a veces ni siquiera nos detenemos a eso, nos vamos en esa moda de vida de, pues ahora la moda es casarse, pues vamos a casarnos, ¿no? Ahora la moda es estudiar una maestría, vamos a estudiar una maestría. Ahora la moda es tener hijos, pues tener hijos. Y ¿será que yo lo quiero, yo lo necesito? ¿O me estoy adaptando a lo que para la sociedad o mis amigos o pertenecer a un círculo social es importante, sin que necesariamente pues sea algo que yo quiero, ¿no? Y entonces pues luego vienen grandes aprendizajes ahí. Chino, pues híjole, pues yo ni hijos quería tener, ¿no? O sea, o en dónde me metí, no sabía de qué se trataba esto, o yo para qué estoy estudiando esto, o en qué compañía me metí a trabajar, o por qué me metí a estudiar esto, ¿no? Sí. Cosas que nos resuenan después porque no tuvimos ese momento, ese espacio en el tiempo para detenernos y decir, ¿qué quiero yo? No qué quieren los demás de mí, ¿qué quiero yo y qué necesito yo? Y creo que parte de algo que con lo que hemos crecido es que a veces estamos para ayudar a los demás y los demás y los demás es importante. Y yo creo que pues lo más importante primero soy yo para poder estar bien yo y poderle dar a los demás, ¿verdad? Sin embargo, a veces no nos detenemos con eso. Y entonces eso me lleva a una pregunta y reflexión. Si por eso que estamos diciendo, Gerardo, es importante que tengamos todos un propósito. Sí, siempre he pensado que es indispensable tener un propósito, o sea, hacia dónde vas, ¿no? No puedes andar en la vida como veleta, ¿no? O sea, hacia donde te jalen, pues no. Tú tienes que tomar esa decisión. Como en un trabajo también, digo, nosotros estamos en temas de recursos humanos y demás, ¿no? O sea, obviamente en tu trabajo debes de tener bien definido hacia dónde vas, qué quieres lograr, tus responsabilidades diarias, KPIs, si tienes que vender tanto a la semana, al mes, etcétera. Y tu plan de carrera, que finalmente el plan de carrera pues lo defines tú, ¿no? o lo tienes que definir tú. Entonces lo mismo, en la vida es igual. Lo padre de esto es que pues el propósito puede cambiar. O sea, igual el día de hoy, mi propósito, por ejemplo, como headhunter, es ayudarle a las personas a lograr sus objetivos de carrera y cumplir sus sueños personales, ¿no? Algo así puede ser. Pero el día de mañana, muy válido cambiarlo. Tal vez relacionado con headhunting o tal vez ya no, ¿sí? Entonces, nunca es tarde como para empezar de nuevo, ¿no? Pero es importante tener bien claro qué quieres hacer y el por qué. No nada más porque sí, o mi propósito es ganar dinero. Bueno, ¿por qué? O sea, es necesario, pero igual y es porque le tienes que dar un sustento a tu familia o porque quieres comenzar un negocio o quieres construir tu práctica dentro de una firma, etcétera. O sea, siempre tiene que haber un por qué, para qué y para quién. Eso es súper importante. Igual y si es para ti, también es válido, ¿eh? O sea, no tiene que ser... o sea, aquí no quiero generalizar si tienes hijos o no, pero puede ser para ti y punto, ¿no? Sí, tal cual. Creo que a veces, como decía, estamos más para otros y que para uno y uno cumple las cosas o los sueños de otros, ¿no? Y es lo que estás diciendo es, oye, si tener dinero es importante para mí, pues se vale, es válido, o sea, no está mal, o sea, no está peleado el dinero con nada, pero ¿por qué es importante? Y hay un par de buenos comentarios, Héctor, que refuerzan esto, Gerardo, que están ahí, que pusieron nuestros amigos Paco Cepeda, ¿no? Que el vivir bajo un propósito cambia la vida, ¿no? Mejora el desempeño en el trabajo y nos da frutos personales. Nos vuelve ese 360, una persona completa, ¿no? Y creo que refuerza esto. Y Roberto Villalbazo comenta, mientras más éxito, o sea, la otra parte también, ¿no? Mientras más éxito, y lo pone entre comillas, ¿no? Menos pensamos en el propósito.
¿no? Porque vivimos en ese automático, tengo lo que quiero, sí, vivo a gusto, vivo cómodo, estoy bien, sin detenernos a pensar, ¿esto que tengo realmente es lo que hace lo que quiero? O detenernos en esos espacios, como bien dices, oye, hoy mi propósito es hacer headhunting para que pues, la gente encuentre como sus motivos, sus conexiones de vida, pero en un año, en 2, en 3, no necesariamente va a ser el mismo. O a lo mejor hay un propósito alternativo también, eso puede darse, ¿no? ¿Por qué? Porque al final como personas pues vamos creciendo, vamos evolucionando y eso nos va generando pues o atender nuevas necesidades o buscar esas nuevas fronteras porque pues ya cumplimos una parte de lo que nos habíamos pactado. ¿Cómo ves, Héctor? Sí, 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 y de pronto es un poco lo que nos dice Jerry, ¿no? O sea, esta parte de ir generando claridad, pues al final te permite ir, insisto en esta parte de contestar las preguntas que te van ayudando a definir el propósito. Pero justo para allá va mi siguiente pregunta, Jerry, porque entonces, ¿cómo le hacemos para definirlo? ¿O qué es lo que hace que definamos el propósito? ¿Por dónde entrarle, pues? Pues realmente es sencillo, es nada más dedicarle un poco de tiempo. A mí me toca a cada rato platicar con candidatos, tanto candidatos que traigo en algún proceso con un cliente o candidatos que me buscan, ¿no? De la nada, oye, deja presentarme, yo me dedico a esto, etcétera. Y siempre que platico con todos ellos, les pregunto, bueno, a ver, ¿qué quieres? O sea, ¿qué puesto quieres conseguir? ¿En qué sector? ¿En dónde quieres vivir? ¿Cuánto quieres ganar? ¿No? O sea, ¿cuál es tu mínimo indispensable para vivir? Etcétera. O sea, entonces creo que esas son preguntas con las cuales tú puedes definir, pues, muchas cosas ligadas al propósito, ¿no? O sea, decir, a ver, ¿yo qué quiero? Igual y ahorita estoy trabajando en Pepsi, pero me quiero ir a La Moza, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Solo porque me llama la atención como marca? ¿O realmente conozco? O sea, si va de acuerdo a mis valores, a mi propósito, o sea, esencial. Sí, bueno. Sí. O sea, no es nada más algo superficial, ¿no? Entonces, ahí te empiezas a cuestionar y yo siempre le recomiendo a los candidatos, ponte a escribir, o sea, ¿qué quiero yo? ¿Qué tipo de puesto quiero? ¿Por qué? Porque eso siempre lo he disfrutado hacer, lo sé hacer. Me encanta la planeación estratégica y tengo comprobado que le sé. Bueno, pues de ahí vas, ¿no? Entonces, ahí te empiezas a autodefinir y empiezas a palomear en lo que sí y en lo que no. Tan fácil, ¿no? Y a final de cuentas, digo, hablando del tema laboral, eso te ayuda a ti para venderte con esa empresa o donde tú quieras estar, ¿no? Y también a veces te revela muchas cosas de que, bueno, yo quiero estar acá, pero pues estoy hasta acá abajo, ¿no? Entonces tengo que trabajarle, estudiar, prepararme, etcétera, para poder. Entonces también se vuelve, pues, un ejercicio muy padre de autoconocimiento, de aprendizaje, tal vez levantar la mano con algún mentor e incluso decir, no, pues ya me di cuenta que esto no es para mí, o sea, de plano no va por ahí, me tengo que dedicar a otra cosa, ¿no? Que yo creo que luego esas son las decisiones más difíciles. Y lo que decían hace rato, o sea, ¿se vale tener propósitos alternos? Claro que sí, o sea, no pasa nada, pero lo que yo también mencionaba, o sea, el día de hoy, ¿cuál es tu propósito o tu misión? ¿No? Creo que eso es súper importante, o sea, cuando te levantes, bueno, voy a trabajar, ¿por qué? ¿Para qué? Y si no te cuadra, pues no estás en el lugar indicado. O sea, es tiempo de detenerte, como decías, Héctor, y de analizar de nuevo hacia dónde vas, ¿no? Así es, completamente. Y he escuchado infinidad de casos, Jerry, Juan, que de pronto la gente hace esas pausas
llega a esos procesos de reflexión y de pronto genera cambios radicales en su forma de trabajo, ¿no? Tengo un amigo muy cercano que recientemente me compartía, oye, es que le he metido mucho tiempo al jale, le he metido mucho tiempo al trabajo. Y de pronto ahorita, por diferentes señales que voy recibiendo, me tuve que sentar a definir cómo la quiero manejar, porque obviamente en este momento de vida, pues tengo, mis hijos tienen esta edad, la relación con mi esposa está de esta forma, el momento de vida en el que me encuentro es y entonces empieza a conectar con una serie de preguntas que lo llevan a cuestionarse y a decir, oye, ¿y será que quiero seguirle por aquí? ¿Y será que tengo que reajustar algunos componentes? En algún taller que me tocó en algún momento de vivir de hobby, que hablaba justo del tema de productividad extraordinaria, el facilitador nos decía, a ver, bien fácil, dice, agárrense en este círculo, en este pie, a cada rebanada pónganle uno de sus roles más importantes, ¿no? Y define entre 5 o 7 roles. Para no hacerles el cuento largo, después nos decía, califíquense, ¿no? Si lo hacen básico, si lo hacen intermedio o si lo hacen extraordinario cada rol. Y ya veía hay unas telarañas, ya te imaginas, un ejercicio bien interesante. Y al final decía, ok, estás donde quieres estar y si no, pues ¿qué vas a hacer para entrar? Porque eventualmente esos 5 o 7 roles que pones ahí se van traduciendo en esos componentes que conectan con ese propósito, porque quien define que son importantes es uno y eventualmente pues empiezas a cuestionar justo cómo estás o cómo te está yendo en esos roles, ¿no? Y voy a aprovechar este comentario para conectar aquí, Caro, pues nos sigue mandando algunos puntos, déjenme se los comparto acá, ¿no? El primero dice, si no sabes a dónde quieres ir, entonces no importa el camino que escojas. Sin duda, tal cual. Pues sí, tan fácil, ¿no? Así de fácil. No, nomás éntrale. O sea, la cosa es actuar, no quedarte ahí. ¿Qué va a pasar? Ajá. Justo acabo de leer, a ver si lo encuentro donde lo leí ayer o antier. O sea, el tema de los problemas en general es que como el 95% de los problemas está en tu mente, ¿no? Y el 5% es el problema real. Entonces, lo único que tienes que hacer es actuar, ¿no? Aventarte. O sea, lo que sientes en ese momento, órale, éntrale, no te detengas pensando en qué va a pasar, o me van a correr, lo que sea. Tú dale, ¿no? Sí. Así es, completamente. Y fíjate, después nos dice la misma Caro, y hay personas que cuando se hacen estas preguntas entran en ansiedad porque realmente no les encuentran sentido y muchas veces prefieren no meterle tiempo a pensar y seguir en automático. ¿Cuántas veces no nos hemos topado esas? Pues sí, porque es lo fácil, ¿no? Es más fácil, es más sencillo que detenerte, ¿no? Así es. Hombre, esa Caro anda filosa el día de hoy, mira. Como siempre, sí, gracias, Caro. Así es, a veces dice detenerse implica confrontarte y eso de pronto no es tan cómodo, ¿no? Así es, y fíjate, están espectaculares estos puntos que nos comparte Caro, porque realmente puedes tener como esa pausa y meterle tiempo a definir cuál es el propósito o pagar la consecuencia, ¿no? Porque pues pagas una, si le entras, probablemente duela, probablemente te dé miedo, pero eventualmente podrás conectar con esos, ¿cómo se llama? Con esos componentes. Pero el no entrarle también va a tener sus consecuencias. Y obviamente, ahorita que decías, no me acuerdo dónde lo leí, pues yo lo escuché en un TikTok ahí con uno de los TikTokers que sigo. Se me hace que sí, ¿eh? O sea, porque yo sí veo TikTok constructivo, sin duda. Igual yo, y me topaba un tema que por ahí justo con Caro conversábamos, sobre el tema del miedo, ¿no? A veces la gente no le entra a las cosas por miedo y el TikToker decía, pues mira, el tema con el miedo es que dejes que te atraviese, porque cuando te atraviesa ya no hay manera que tenga efecto. O sea, ya te atravesó, el efecto se pierde por completo. Y entonces te das cuenta que el daño que pensabas que iba a suceder no sucedió. Y es cuando puedes tomar decisiones que te ayuden a dar ese brinco para hacer cambios exponenciales, ¿no? Sí, que no les pasa luego que igual tienes un día muy saturado de reuniones y vueltas y llamadas por teléfono y todo, y al principio dices, híjole, no sé ni cómo le voy a hacer hoy, y al final del día así como que ya pasó, ¿no? O sea, no era más que actuar, de enfrentarte a cada situación,
o reunión incómoda y punto, ¿no? Como quiera, todo sale bien, todo se acomoda. Así es, así es. Pues, ¿qué opinas, Juan? Se está poniendo bien intenso e interesante el asunto. Sí, sobre todo que dice Caro que está apasionada con estos, con el podcast y que por eso pone muchas preguntas. Y bueno, ahí quien quiera, quien quiera además seguir a Gerardo, de entrada ahí están sus datos y a LinkedIn para que bueno, lo puedan contactar y lo puedan ayudar. Los comentarios también me dejaron pensando varias cosas, ¿no? Uno es en este vivir en automático o en este vivir de, sí, necesito, o sea, por ejemplo, seguramente Gerardo te ha pasado, porque a mí también, oye, ¿por qué quieres trabajar en esta empresa o por qué te interesa este empleo? Porque hoy no tengo chamba y pues estoy buscando. Sí, pero a pesar de no tener chamba y de estar buscando, también te tienes que dar ese momento de pensar y de ser. Sí, o sea, yo hace poco no tenía una chamba, digamos, solo estaba dando clases, que también es una chamba, pero necesitaba otra. Y de repente me llegaron 2 o 3 que dije, pues no, ¿por qué? Pues porque no es lo que estoy buscando, ¿no? Y a pesar de que no la tenía, dije, creo que no es una opción. Inclusive en algún momento lo reboté con Gerardo y con algún otro buen amigo también. Decía, pues creo que no es por ahí, no es lo que estoy buscando. Y al final, bueno, pues llegó una que es la buena y así creo que nos puede pasar, pero hay que darnos el tiempo de decir, oye, realmente o sea, sí estoy buscando chamba y sí tengo esa necesidad, pero ¿será que tengo que tomar la primera que pase? Pues no, si tienes claro tu propósito, eso te puede ayudar, ¿no? A tomar esas decisiones en tu día a día. Ahora, hablando justo de estas decisiones y de momentos, ¿cuál es el mejor momento, Gerardo, pues justo de tomar o definir nuestro propósito? El momento. Sí, o sea, ¿en qué momento yo debería de hacerlo? Pues a mí lo que me funciona mucho es cuando te hace el tiempo, de preferencia diario, pues de salir a correr, a caminar, o realmente tener un espacio todos los días donde puedas estar solo, meditar. O sea, creo que luego se nos olvida, como lo que decía Héctor hace rato, ¿no? Las pausas. A mí se me hace muy bueno cuando yo me salgo a correr y ahora sí que te enfocas en ti, en lo que vas pensando, igual y tienes música, lo que tú quieras, pero como que te vas hablando, ¿no? A ti mismo. Esos diálogos internos que son muy Exacto, valiosos, ¿no? correcto. Y que a veces Entonces, evitamos con el celular o con algún otro medio, ¿verdad? sí, totalmente, totalmente. Entonces, creo que esos son momentos adecuados como para darte cuenta también, pues, cómo te sientes, igual, y si eres muy analítico como yo, o sea, de darle vuelta a lo que ya pasó miles de veces, o sea, te pones a ver otra vez los escenarios, a ver, si yo hubiera hecho esto, ¿verdad? Y de ahí salen cosas interesantes, ¿no? Autoaprendizaje, pero sobre todo, pues el irte conociendo mejor. Y lo que dije al principio, también el aceptarte, o sea, con tus habilidades y con tus áreas de oportunidad, ¿no? Que eso también es súper relevante para poder definir el propósito. Va a haber cosas en las que de plano nunca vas a poder meterte, ¿no? Es lo que yo lo comentaba mucho en aquel podcast con Gaby Picot, o sea, igual a ti te fascina cantar, pero cantas horrible, pues no es por ahí y tienes que estar muy consciente de eso, ¿no? O igual y te encanta pues lo que tú crees que es vender, pero no, o sea, más bien es enfocado a marketing. Bueno, entonces tienes que ir a marketing, pero es el estar consciente de eso. Digo, yo lo relaciono mucho con el tema laboral, obviamente por mi trabajo diario, pero a mí me ha ayudado, pues, para conocerme también a nivel personal. O sea, simplemente yo estudié artes plásticas, o sea, y pintura y escultura.
sí es algo que sé hacer, lo hice bien, pero al final me di cuenta que mi camino era por otro lado, ¿no? O sea, realmente lo que me llena es todos los días entrevistar gente, la venta con el cliente, los procesos, etcétera, ¿no? Lo otro está bien, o sea, como que ya lo disfruto y me puede ayudar también para mis momentos de catarsis o conocimiento interior, pero el día a día donde yo me veo, pues es acá. Sí, lo dices muy bien y creo que te hice un ejemplo. Tú de profesión dijiste, creo que esto es la que voy a dejar toda la vida. A mí me pasó igual. Yo soy, tengo 25 años en recursos humanos, ¿no? Hasta que no lo conocí, digo, mira, esto es algo que realmente me apasiona, sin dejar que también le entro a veces a la tecnología y a ciertas cosas, ya no sé tanto, ¿verdad? Pero, pero, pero me dedico más a lo otro porque encontré como otro propósito y como dónde empataba eso que yo quería hacer en mi vida y pues al final eso pues va ayudando y por eso digo que los propósitos, y creo que lo comentaste tú bien al principio también, no son estáticos, son dinámicos, van cambiando. ¿Cuándo es el mejor momento? Se acaba de decir, pues igual todos los días, ¿verdad? O sea, al final date el tiempo, date el espacio para reflexionar y pensar si el propósito que tenías ayer es el mismo que hoy, o el propósito, si no lo quieres hacer así, el propósito que tenías el año pasado es el mismo de este año, ¿no? O sea, pero al final date los tiempos y los espacios para meditarlo, pensarlo, aterrizarlo, ¿no? Sí, y también antes que se me olvide, pues escuchar a tu alrededor o estar atento a las señales o a tus amigos, o sea, también tienes que estar atento y ser, pues, pues sí, muy objetivo y saber aceptar la crítica, etcétera, ¿no? Cuando tus amigos te dicen, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No? O sea, No va o por ahí. sea, no va por ahí, que claro, a veces también, digo, a mí me pasó cuando yo escogí mi carrera, de que todo el mundo me decía, estás loco, ¿qué vas a estudiar eso? Mis papás, todo el mundo, pero ahí yo sí sentí de que no, esto es lo mío, o sea, y a ver cómo le hago, consigo beca y lo que sea. Obviamente hay esos casos, pero ya cuando estás, no sé, en una etapa más avanzada de tu carrera o de tu familia, etc., sí tienes que estar muy atento, o sea, para que no te vayas por otro lado, ¿no? Se vale equivocarse, pero yo también, por ejemplo, con ustedes o con el grupo donde nos juntamos, el Curso Más, está muy padre porque la gente ahí te hace ver otras cosas, ¿no? Y también te hace responsable, ¿no? De tus acciones, ¿no? De que, no, es que tú me habías dicho que tú querías hacer esto. Digo, eso sí es otro tema, pero creo que también está un poquito relacionado. Sí, sin duda. ¿Cómo ves, Héctor? Sí, fíjate que me gusta mucho utilizar el ejemplo de cuando vas en el GPS, que de pronto te encuentras la calle cerrada, como te dice, recalculando, ¿no? Y ese es el punto, o sea, me lleva a la reflexión de, pues, eventualmente, a lo mejor dices, oye, artes plásticas, y llega un momento en el que dices, caray, está cerrado, o está un poco más complicado, o va a tomar más tiempo, o empieza a tomar tus conjeturas, y de pronto dices, pues, recalculando, ¿no? Y a lo mejor esto nos lleva a visitar otros componentes que te ayudan a armar el propósito, como lo decías hace rato, desde tus talentos, conscientes o no conscientes, ¿no, Jerry? Porque eventualmente a lo mejor alguien te dijo, oye, pues tú eres muy bueno para este rollo de las relaciones, ¿no has pensado en...? Y te hablaban de opciones y tal, tal, tal. Oye, o tú eres muy bueno en este rollo de las teorías y entiendes los conceptos y tal, tal, tal. Y oye, ¿y no has pensado en...? O eres buenísimo para cachar los talentos de la gente, ¿no has pensado de pura casualidad en atraer talentos? O sea, como que esta parte, cuando empezamos ya a atar los cabos de todo lo que hemos comentado, eventualmente te pones sobre la mesa oye, ¿para qué eres bueno? Y eventualmente ponerlo al servicio de la gente, ¿no? Otra es, ¿qué te apasiona? Y conectarlo con este tema de ponerlo al servicio de otros. Pero este componente, cuando ya está en el sentido de conectar con servicio hacia otros, es donde empieza a adquirir justo eso, cierto nivel de sentido. Me gustaría retomar un par de comentarios que nos hace Roberto Villalbazo, ¿no?
nos dice, también hay que aprender a diferenciar entre propósito y objetivo, porque de pronto andamos dándole a los objetivos, pero no necesariamente estamos conectando con propósito y viceversa, ¿no? Y me gusta mucho cómo remata, pum, ¿no? Y dice, aguas, porque no hay propósito, chico. A final de cuentas, si hace sentido para ti Sí. o hace sentido para otros, pues aunque pareciera chiquito, pues quién dice que es chico y que es grande, ¿no? Entonces esa parte No, está. claro, si es válido para ti, pues está bien, ¿no? Sí, y también pensando en el tema laboral, o sea, si tú eres un individual contributor, ¿no? Y estás contento con eso, está bien. O sea, hay gente que no quiere ser gerente, o sea, está plena, ¿no? Esa persona con su chamba está bien, claro, ¿no? Aquí, digo, también vale la pena mencionar, Roberto tiene un libro muy bueno donde habla también de estos temas, ¿eh? Roberto Villalbazo, que por cierto se lo recomiendo, porque él habla también mucho de cuando estás en automático, ¿no? En el tema de carrera, hay que ir creciendo y creciendo, ganar más dinero, pero finalmente igual y te das cuenta que eso no es tu propósito en la vida, ¿no? O sea, sí, sí, vaya, tanto que platicar, sin duda. Digo, aquí creo que vale la pena resaltar justo lo que dijo Roberto. O sea, no hay propósito chico, porque también hablando de, o sea, fuera del ambiente laboral, igual y hay alguien, pues una mamá, o sea, mi propósito es cuidar a mis hijos, que aprendan, que se desarrollen y que sean plenos en su vida. Eso también es un propósito, Tal cual. ¿no? O, digo, aplica para cualquier persona, ¿eh? O sea, y en cualquier circunstancia. Así es, y complementan los roles también, ¿no, Jerry y Juan? Porque al final, yo en algún momento a una amiga muy querida que se ha dedicado todo el tiempo a su familia, le decían, oye, ¿cuál es el propósito? Dice, pues tengo varios, decía, no, a ver, aguántame, o sea, el hecho de que yo esté enfocada en esto no significa que no conecto con otras cosas. Mira, he sido líder en un grupo scout, líder en la iglesia, líder en aquellas comunidades donde interactuaba, eventualmente tomaba roles de liderazgo y decía, y me he dado cuenta que el tema así del rol de lo que yo decidí acompañar a mi familia de este lado, no limita que yo conecte con otras cosas en las que soy buena y en las que puedo poner al servicio de otros el talento que me ha sido dado, ¿no? Que he desarrollado a lo largo de determinado tiempo. Y esta parte está padre porque cuando nos compartía esto, esta amiga Gaby, muy querida, decía, y cuando yo converso esto, gente que está en mi condición, que antes se sentía como, no, solo soy ama de casa y la madre, o sea, la realidad es que empiezan a decir, oye, pues si es cierto, el reto lo traigo enfrente, porque si nomás me veo así, pues obviamente la limitante la estoy poniendo yo. O sea, si yo realmente no empiezo a explorar justo lo que decíamos, si no se hace esta pausa, pues eventualmente voy a irme en ese piloto automático, como nos decía, nos comentabas ahorita de Roberto, que puede acabarse la vida y nunca conectaste con el propósito. Pero por otro lado, si de pronto te das esos espacios, empiezas a cuestionar y te haces dueño de la situación en lugar de la víctima, ¿sabes? Pues entonces vas a tener un escenario completamente diferente. Entonces, por ahí tenemos un par de comentarios, pero me gustaría avanzar con una pregunta, fíjate, porque creo que conecta bastante bien ahora. ¿Y cómo le hacemos entonces, Jerry, para poder ayudar a otros a que conecten con ese propósito? En tu experiencia, si queremos acompañar a otros, ¿cómo le hacemos? ¿Por dónde empezar? Pues en el día a día, por ejemplo, con tu familia, con tu trabajo o con algún candidato, lo que sea, yo creo que tiene mucho que ver primero en escuchar al otro, ¿no? Escucharlo de manera consciente
y comprenderlo, ¿no? Todo el tema de empatía, etcétera. Y es algo que se puede ir practicando, ¿no? De nuevo, yo lo veo día con día con candidatos que me dicen, oye, estoy inquieto, estoy buscando, ya no estoy a gusto, etcétera. Bueno, a ver, platícame. Pero también que me platiquen un poco más acerca de su contexto, entorno, su vida, o sea, ir creando como que ese engagement, ¿no? Para realmente conocer un poco a la persona y tratar de entender hacia dónde quieren ir, ¿no? Y ayudarles a aterrizar ideas, ¿no? Muchas veces es eso, de decirle, oye, mira, yo veo esto en ti, o sea, tal vez tú no te has percatado, pero eres súper bueno para hablar, o con todo lo que me estás diciendo, eres muy buen vendedor, ¿no? O aquí yo veo una trayectoria muy clara en finanzas, o de plano lo que estás haciendo no tiene nada que ver con lo que tú me estás platicando, ¿no? O sea, con tu esencia. Por eso no estás a gusto. Entonces, eh, vaya, es más que todo eso de comprender a la persona. Ahí, pues sí, te puedes dar la libertad de ayudar a alguien simplemente con escucharlo, ¿no? Muchas veces es lo que buscamos, ¿no? Alguien que te escuche. Y, y incluso no que alguien te empiece a bombardear con sugerencias de, no, pues tú debes de hacer esto, no, simplemente escúchame, compréndeme. Y luego tú mismo como que sacas tus propias conclusiones o soluciones. Entonces, del otro lado es más el escuchar, darte el tiempo, ¿no? De escuchar al otro. Y cuando sea prudente, pues decirle, oye, mira, puede ser esto, o ¿por qué no platicas con esta otra persona? ¿No? Para que, digo, finalmente nosotros tenemos las respuestas. O sea, muchas veces como que no lo queremos ver, como lo que decía Caro, o sea, ese ejercicio de interiorizar es muchas veces porque no te quieres dar cuenta de lo que ya sabes realmente, ¿no? Pero bueno. Sí, 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 completamente. Completamente. Y fíjate, también me encanta cómo nos pones esto sobre la mesa, porque el hecho de escuchar te abre un campo o te genera un campo de apertura. Y ya sobre la apertura hay preguntas cada vez, más allá de sugerencias, preguntas clave de ayudar a la persona que sea consciente quizá de cuál es la historia que se está contando con respecto a algo en particular. Y me gusta cómo lo dice Caro, para variar, mira, nos dice, y un propósito que hay, que hoy en día es muy subvalorado, ser mamá. Dice, es la mejor inversión de tiempo y un propósito sublime. Por supuesto, o sea, el tema es, Claro. ¿cuál es esa historia que te cuentas? ¿Cuál es el entregable de esa historia? ¿Con qué componentes de vida o con qué componentes de sentido, de significado conectan para que esa historia que te cuentas te ayude entonces a reforzar el propósito para el que estás? Y hacer esa combinación, ¿no? Es prácticamente es eso de tu cuento que te cuentas, dice Caro. Así es correcto. O sea, y eventualmente justo me hace sentido, Jerry, a conectarlo con estas historias que nos contamos con respecto al propósito. Y si la historia que te estás contando no necesariamente te hace sentido en este momento de tu vida, ¿no? Pues simple y sencillamente reformúlala, ¿no? O sea, cámbiala, complementala, trae otros componentes que le metan acción o que le metan pasión a eso que te está haciendo ruido. Haz benchmark, ¿por qué no decirlo? Eventualmente es voltear a ver cómo se la están pasando otros y a lo mejor te puedes traer cosas interesantes al propio propósito. No sé, Juan, ¿qué opinas? Creo que hay varios puntos ahí para reflexionar. Sí, creo que voy a tomar uno que tiene que sea caro de este propósito subvalorado, porque no es el único propósito subvalorado. Hay muchos propósitos subvalorados. Sí. Ese es uno de los más comunes. Dice, ay, prefiero ser mamá que seguir en su carrera y tan exitosa que era. Y es un propósito y tiene que ver con pues, cómo la persona, o en este caso la mujer, decidió ser mamá y enfocar sus esfuerzos ahí es algo súper valioso.
sí, esa es una parte, pero lo hay de, ay, ¿por qué decidió hacer su doctorado? ¿Por qué decidió ser maestro? Él podía seguir por acá. Cosas que pues, a la gente la hacen feliz. Ese es el propósito, ¿no? Lo que te hace feliz es lo que conecta con tu propósito y pues que además te dé para lo que tú quieras, ¿no? O para lo que tú desees tener. Sin embargo, hay varios propósitos subvalorados y tiene que ver con nuestros propios juicios, con lo que esas imágenes que hemos crecido, con lo que para algunos puede ser el éxito, como tener mucho dinero, casas y demás, y que pues con ciertas profesiones, ¿no? Recuerdo alguna vez, cuando mi hijo estaba muy niño, alguna le preguntaron, ¿qué quieres ser de grande? Y él dijo, pues yo quiero ser geólogo, paleontólogo, no sé, algo así. Y obviamente la respuesta de gente de la familia fue, ¿cómo crees y de qué vas a vivir? O sea, el niño tenía 4 años, por Dios, ¿no? Entonces, pero ya estaban truncándole un sueño que él tenía, ¿no? En ese momento de la vida, digo, al final ni siquiera se va a dedicar a eso, creo yo, porque está estudiando otra cosa. Pero desde ahí empezamos a poner en juicio, o sea, es un pequeño ejemplo de que luego como adultos también lo hacemos, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y para qué? Y ahí subvaloramos esos propósitos, ¿no? Es conectando con lo que decía Caro. Y por otro lado, algo que decían bien ustedes, nosotros tenemos las respuestas, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos la respuesta que queremos. A veces lo único que necesitamos es ser escuchados, es estar hablando con otro para decir, me suena y es ese cuento que me cuento, decía Caro por ahí, o es algo que dice también Daniel Ordaz, también nuestro amigo Daniel Ordaz, ese momento de decisión para cambiar de rumbo es juego de suma cero, ¿no? Es decir, o sea, a lo mejor tienes que volver a empezar o a lo mejor tienes que replantear las cosas y a veces eso da miedo, ¿no? Y no porque te dé miedo está mal, está bien que te dé miedo, como decía hace rato Héctor y Gerardo, pues el miedo lo tenemos que tener, está bien que esté ahí porque es hasta para sobrevivir, no, para eso nos sirve, pero pues cómo vamos generando eso que realmente nos ayude a ser felices, a generar y agregar valor en lo que nosotros creemos, ¿no? En la compañía donde estoy actualmente, también de repente he escuchado mucho oye, pero ese rol lo va a hacer feliz, la va a hacer feliz, y quiere decir, y tiene que conectar con eso. No es porque solo le sirva a la compañía, sino es porque la persona le va a agradar, le va a emocionar hacerlo, le va a en mi chamba anterior decíamos, oye, me levanto todos los días con ganas de ir a hacer mi trabajo, ¿no? Porque por ahí empieza, ¿no? Entonces, por ahí hay muchas cosas que creo que puedes y empatan con esto, ¿no? Inclusive por ahí nuestra amiga también Elsa, que está en una muy buena plática que estuvimos ahí debrayando en una posición muy sui generis que pues, no existe, pero que ellos la están creando, ¿no? Sí. De cómo ayudarle a la gente a alcanzar sus sueños y es una posición en una compañía que están planteando, ¿no? Que sin dar más... Bueno, un poquito fuera de base, pero está bien. Sí, pero es conectar con la gente. O sea, nomás por molestar a Elsa. Claro. Nomás por molestar a Elsa, sí, se la fumó, pero creo que tiene que ver con, yo lo llamaría pues como esta persona que nos ayuda a conectar con nuestros propósitos, ¿no? Con lo que queremos en nuestra vida, eso sería fabuloso. Si dentro de eso está que ganes más lana, pues qué bueno, y si no, pues está bien, ¿no? Claro, que sabes que creo que también la misión de cualquier líder es pues empoderar a su gente, ¿no? A que descubra hacia dónde va, qué tiene que hacer, ¿no? O sea, y a veces nos da miedo porque entonces eso de repente puede hacer que la gente cambie y, ay, no, pero hoy está haciendo bien la chamba que está haciendo, mejor déjalo ahí. Y nos da hasta miedo de tener esas conversaciones. O que se te vaya, pero así es. Sí, así es. Y fíjate, inclusive en la mañana me tocó dar una charla sobre habilidades de coaching y algo que decíamos es inclusive hasta abrir esas ventanas de posibilidades que la gente no ha explorado, ¿no? Y era un ejemplo que ponía ahí un chico, decía, pues es que yo mucho tiempo me dediqué al rollo del resultado de negocio y lo decía Jerry al principio, ¿no? Generar el plan de ventas o el plan de, en este caso para él, pues el plan de fill rate, ¿no? De cumplimiento, planes de producción y tal. Y en el Inter era, pues, no importa quién atropelles en el camino, cuántos turnos haya que doblar y cuántas horas le tienes que meter, porque el plan de cumplimiento, plan de producción era el plan, ¿no?
Y en el Inter, pues me fui dando cuenta que no era sustentable, porque entonces tenía un montón de rotación, me salía carísimo el people cost. Eventualmente empiezan a darse esos resultados hasta que alguien me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Porque tu gente esté bien. Dice, y me conectaron con un propósito que nunca había visto. Y años después, este compa, pues resulta que mejores calificaciones en las evaluaciones de calidad gerencial, por ejemplo, y reconocimientos interesantes y extraordinarios en relación a KPIs de negocio de la parte manufactura. Y es que cuando se da cuenta de eso empieza a conectar con programas de desarrollo para sus colaboradores, programas de flexibilidad inclusive para gente de frontline, entre otras cosas que en el momento que se da cuenta de eso, destapa un universo de posibilidades que lo ayudan a conectar justo con algo que no se había dado cuenta, que terminó siendo un propósito, ¿no? Sí, tal cual, creo que ahí es donde empata y bueno, pues digo, el tiempo ha ido avanzando, ya pues casi una hora de charla, ha estado muy buena la charla, con buenos comentarios. No Sí, sé si quieras buenísimo. poner los últimos que han agregado ahí, Héctor. Hay un par de buenos comentarios, ¿no? Donde Roberto dice, si cambiamos ¿qué queremos ser? ¿Por qué queremos hacer? Toda la conversación cambia, ¿no? Ándale. Definitivamente. Creo que Roberto nos da una muy buena señal de cómo ir encontrando ese propósito, ir conectando, ¿no, Gerardo? Totalmente. Sí, o sea, el motivador, ¿no? De por qué haces las cosas. Puede ser cualquier cosa o cualquier persona, ¿no? En mi caso, pues mis hijas, mi esposa, ¿no? Pero sí es súper importante porque si no caes en vivir en automático otra vez, Sí. ¿no? O sea, el día a día, en esa rutina que pues finalmente es como una zona de confort porque estás bien, estás a gusto, sin detenerte a cuestionarte temas incómodos, tal vez, ¿no? Del por qué haces las cosas. Así es, así es. Pues, ¿te gustaría cerrar, Juan, con alguna pregunta adicional o algún comentario adicional? No, pues digo, básicamente, primero que nada, agradecerle a Gerardo y más bien, si tú, Gerardo, tienes pues, algo más que nos quieras compartir para pues establecer y cumplir nuestro propósito. Pues también muchas gracias por el espacio, muy a gusto, se me fue muy rápido y también gracias a todos los que estuvieron comentando, a los amigos que están aquí presentes, bien conectados. Pues nada más les recomiendo mucho siempre estar en sintonía con ustedes mismos, ¿no? Tener esas conversaciones internas todos los días, o sea, de quién soy, qué tengo que aportar, qué áreas de mejora tengo, hacia dónde voy, el por qué y por quién hago las cosas, ¿no? Son ejercicios necesarios para cumplir con tus objetivos, pero sobre todo lo que habíamos mencionado antes, ser pleno, ¿no? O sea, que en ningún momento o al final de tu vida te arrepientas de algo, ¿no? De que, o sea, toda la vida pues estuve trabajando en algo que realmente nunca me gustó, o sea, no me llenó, nunca es tarde, pero pues ¿por qué esperarte a ese momento, ¿no? Entonces, estar conectados, el conocerse bien y levantar la mano también cuando sea necesario, ser humilde, ¿no? Para poder pedir ayuda y escuchar y accionar. Sí, creo que cierras con esa humildad, ese es importante y ese saber pedir ayuda en el momento que lo necesitas, ¿no? Así es. ¿Cómo ves, Héctor? Muy bien, Juan. Hay una pregunta más, mira, que está mandando acá Caro también. Yo sí tengo una pregunta, dice, Gerardo, ¿cuáles dirías tú son los 3 aspectos a considerar para encontrar día a día ese propósito?
Los tres aspectos. Pues creo que ya los mencioné un poco. O sea, a la hora de levantarte. Y esto lo he leído mucho recientemente. Ahora tenemos mucho la costumbre de que te levantas, agarras el teléfono o inmediatamente te pones a ver las noticias. O sea, cosas que realmente pues no te aportan en ese momento. O sea, te debes de tomar el momento, o sea, cuando tu mente ahí está fresca, mejor salte a hacer ejercicio inmediatamente, o ponte a meditar, interiorizar, tal vez también mentalizar tu día, ¿no? De que hoy me va a ir muy bien porque tengo esta junta, o tengo que llevar a las niñas al colegio, etcétera. O sea, siempre ayuda mucho ese espacio al principio del día. Que esa es una para interiorizar, analizar tu día, eh, y sí, o sea, como que proyectar, ¿no? Hacia dónde vas, pero proyectar con intención, ¿no? O sea, que todo va a estar bien y si no, pues no pasa nada, ¿no? O sea, le vuelves a intentar. Yo creo que eso pudiera ser en parte lo que nos pregunta Caro. Perfecto, buenísimo. Y bueno, como saben ustedes, muchas gracias. Como saben ustedes, tenemos una muy buena práctica acá en Grow Together. Entonces, pues vamos a cerrar con... Vamos con el resumen. Mute, Juan. Bien, amigos, buenas noches. Hoy en nuestro episodio número 123, el propósito, ¿por qué estamos aquí? Pues con nuestro amigo Gerardo Macías. Pues hablamos justo del propósito, de qué es eso, de qué se trata, cómo lo puedo definir mejor Gerardo. Y Gerardo nos compartía que tiene que ver con ver hacia adentro, en definir es por dónde estoy, cómo estoy, a dónde voy. Y tenía que ver con esta filosofía oriental que tiene que ver con el Ikigai, ¿no? Es qué me gusta hacer, para qué soy bueno, en qué me puede remunerar, qué puede contribuir y con qué puedo contribuir al mundo, ¿no? Entonces es una mezcla de esas 4 elementos que nos podemos preguntar y preguntar no necesariamente una vez al año, una vez cada 10 años, es probablemente todos los días preguntarnos y si voy en el camino correcto, ¿no? Entonces, es ese para qué estoy aquí y cómo le hago para seguirlo construyendo todos los días, ¿no? Es hacerte esta costumbre de irte conociendo. Creo que el autoconocimiento, inclusive lo hablábamos en el episodio anterior con Diego Lainez, ¿no? Es algo que es importante generar y tener esos espacios para tener nuestro propio conocimiento y entonces voy a poder responder esas preguntas, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué me gusta hacer? ¿Para qué soy bueno? ¿En qué puedo ganar dinero? Y entonces yo con eso en qué contribuyo a la sociedad donde participo, ¿no? Y bueno, ¿cómo irlo haciendo? ¿Cómo irlo construyendo? ¿O en qué momento? Pues es detenernos y de tener un pequeño espacio en qué quiero yo y qué necesito. Respondernos constantemente esas 2 preguntas. Porque es muy importante, ¿para qué? Para no andar, pues como Veleta lo decía, ¿no? Y forzarte a tú tomar las decisiones, a no esperar que alguien tome la decisión por ti, ya sea la sociedad, tu jefe, tu papá, tu mamá, tu pareja, es aduéñate y sé protagonista y no sé la víctima de las circunstancias y lo que haces o lo que quieres hacer. Además, pues eso te va a ayudar a pues, generar un plan de tu carrera. Y cuando es plan de carrera no quiere decir solo en lo profesional, no solo en, estoy en una compañía y entonces quiero hacer esto. Tu plan de carrera, tu plan de vida es qué quieres hacer, qué quieres construir, qué quieres generar hacia futuro, qué quieres ser en el futuro. Y también eso va a ir evolucionando, ¿no? Depende de qué, pues de que vas alcanzando esas metas, esos sueños que vas logrando. ¿Cómo lo definiríamos o cómo nos ayudaríamos a definir el propósito? Es, otra vez, dedícale tiempo, pensar si es realmente lo que quieres, por qué lo quieres, y eso me va a ayudar entonces a en qué trabajar, en cómo prepararme para llegar, porque pues no se trata de estar, ya tengo un propósito, ya lo pensé y todo lo pienso todos los días y se va a cumplir en automático, ¿no? Es, bueno, ¿qué me toca hacer a mí, no? ¿En qué me tengo que preparar? ¿En qué me tengo que esforzar?
a quién tengo que conocer, quién tengo que aprenderle, ¿no? Entonces, date ese tiempo, relájate, ten ese espacio de soledad, de soledad. Meditar también es un buen ejercicio. Carlos nos decía, bueno, yo todas las mañanas salgo a hacer ejercicio y cuando salgo a hacer ejercicio empiezo con esos diálogos internos que me lo permiten, ¿no? Entonces eso nos va a permitir irnos conociendo mejor, porque eso, el conocernos mejor nos va a ayudar a aceptarnos en las habilidades, para qué somos muy buenos, pero también en esas áreas de oportunidad. Nos decía un ejemplo muy claro, oye, yo puedo decir que me encanta cantar, soy bueno, pero soy malísimo cantando. ¿Sabes qué? Pues no vas a ganar dinero, te gusta, te apasiona, qué bueno, pues hazlo de hobby, pero hazlo en una fiestita, en una carnita asada, para ti nada más o para algunos, pero no lo hagas como propósito porque eso no te va a ayudar, ¿no? Solo hazlo para disfrutar y se vale. Estar atento alrededor, ¿no? A mis amigos, a gente que me conoce y que me ubica, que también me puede dar retroalimentación y puede decir, oye, es por ahí, a lo mejor tienes que replantear y hacerlo por otro lado, ¿no? La otra es, se vale que nos equivoquemos, ¿no? No es, oye, ya tengo el propósito, ese era, y ya va a ser para toda mi vida, ¿no? Se vale equivocarse. Roberto, inclusive, Villalbazo nos decía, no hay un propósito chico, y date cuenta de que no es un propósito, ¿no? Creo que son dos buenos comentarios de los varios que nos compartieron en el episodio. Hacerte dueño en lugar de la víctima, ya lo dijimos, y cómo ayudar a otros a encontrar ese propósito, ¿no? Todos tenemos pues un equipo o unos amigos o gente a la que podemos ayudar y queremos ayudar. ¿Cómo hacerlo? Y Gerardo nos decía, bueno, con empatía, ¿no? Escúchalos. A veces solo escuchar a la gente les ayuda a que lleguen a sus propias reflexiones, a sus propias conclusiones. Hazlo todos los días, no necesariamente solo en un espacio. Entiende hacia dónde quieren ir y ayúdalos a aterrizar ideas, ¿no? Porque hay veces que las ideas están como demasiado vagas o son demasiadas y pues ayúdalas a concretizar, a ponerlo en blanco y negro. ¿Por qué? Porque nosotros mismos tenemos esas respuestas. Ayúdalos a encontrar a esa gente sus respuestas. Y por ahí también, Caro, hacía un comentario de que hay propósitos subvalorados, ¿no? Como el ser mamá es un propósito subvalorado, cuando no, o sea, ser mamá es un gran propósito si eso a esa persona le llena y lo hace encontrar su razón de vida y encontrar por lo que sueña, por lo que anhela y porque lo a futuro espera. Y para cerrar, Gerardo nos decía algunos comentarios, oye, no caigamos en el automático, ver todos los días y evalúa quién soy, por qué lo quiero hacer, por quién hago las cosas y llegar a esa plenitud que cada uno tenemos derecho y nos merecemos ser. Levantar la mano y pedir ayuda, ser humilde. Con eso, amigos, pues agradezco nuevamente a Gerardo por haber estado acá con nosotros, habernos compartido pues todo esto tan importante. A todos los que nos estuvieran escuchando, recuérdanos, síganos en redes sociales, compártanlo y sobre todo sus likes y sus comentarios